sodio por vía renal. Tomo mucho líquido, o en este caso consumo poco sodio, eliminaré poco sodio para mantener las concentraciones homeostáticas. Les decía, tomo mucho líquido, elimino mucho líquido. Otras funciones de los riñones: regulación de la osmolaridad y las concentraciones de electrolitos de los líquidos corporales, la regulación del equilibrio ácido-básico mediante la excreción de ácido, perdón, es que estoy dando acceso a los compañeros. Y todo eso se elimina por la orina al exterior. Existen otras funciones del riñón: la regulación de la presión arterial. Al ser un mecanismo de control y regulación de los líquidos corporales y del sodio, mediante la secreción de renina y la formación de angiotensina, aldosterona, el riñón o los riñones se convierten en una importantísima forma de regulación de la presión arterial. La regulación del equilibrio ácido-básico mediante la excreción de ácido y regulación de los depósitos de amortiguadores de líquidos corporales es otra función. Y esto ya lo hemos visto, la regulación en la producción de eritrocitos, mediante la producción o secreción de eritropoyetina para la estimulación de la médula ósea y la producción de glóbulos rojos. También regula la producción de 1,25-dihidroxivitamina D, importante para el manejo y metabolismo del calcio. Además participa en la síntesis de glucosa, en lo que es la gluconeogénesis, cuando la persona está en ayuno prolongado. Y finalmente secreción, metabolismo y excreción de algunas hormonas, como hemos ido viendo y vamos a ver en capítulos posteriores. La pregunta del millón: ¿cómo funciona el riñón? Ya sabemos que un mecanismo fundamental es lo que hemos visto hasta ahora: la llegada de grandes cantidades de sangre y la función de filtro que tiene la nefrona. Entonces, vamos aquí un esquema que nos ayuda un poquito a entender. Llegada de sangre, aquí hay una filtración. Fíjense, esto viene a filtrarse para ser eliminado. Hay sustancias que se filtran, pero que el organismo las necesita. Entonces se reabsorben. Pero fíjense ustedes acá, hay algunos otros elementos que no se llegan a filtrar, pero que el organismo necesita eliminar. Entonces, sustancias que se reabsorben y sustancias que se tienen que eliminar mediante secreción, ¿sí? Que no se filtraron. Esta función de acá es la que se produce en la red de capilar peritubular que habíamos visto. Para entenderlo aún mucho mejor, aquí tenemos la arteria aferente que lleva la sangre, aquí tenemos el glomérulo, la cápsula de Bowman, todo eso forma la nefrona. Aquí se filtra la sangre. Lo que no se filtra sigue su curso por esta red capilar peritubular, que va en paralelo a esto que es el túbulo renal, con su segmento proximal, asa de Henle. Dijimos que tiene una asa descendente, una ascendente, el túbulo contorneado distal, el conducto colector, etcétera, que ya vimos. Esta es la red capilar peritubular y esta es la red capilar glomerular. Entonces, ¿cómo funciona? La sangre llega, se filtra, ¿sí? Aquí está la filtración de la sangre. Todo lo que no se filtra sigue por esta red capilar. Entonces, la filtración es la salida de líquido de los capilares glomerulares al túbulo renal, a la cápsula de Bowman. Esto se llama filtración. Pregunta
Pregunta de examen. Algunas cosas que se filtraron, en realidad yo diría muchas, el 95-98% de lo que se filtra se vuelve a reabsorber. Empezando desde el agua, el 98% del agua. Entonces, hay en diferentes niveles un proceso de reabsorción. ¿Qué es la reabsorción? El transporte de las sustancias desde el interior de este túbulo renal hacia el capilar, hacia la sangre. Reabsorción, pregunta de examen. Hay sustancias que no se filtraron, que siguen en la sangre, pero que necesitamos eliminarlas, porque están en mayor concentración. A ese proceso se llama secreción. Entonces, hay segmentos donde se produce la secreción. ¿Qué es la secreción? El transporte de la sustancia de la sangre, que no se filtró, ¿verdad? De la sangre hacia el túbulo renal. Secreción, pregunta de examen. Y finalmente, el resultado final de la filtración más o menos la reabsorción más la secreción da lugar a la orina. Y esto da lugar a la excreción. ¿Qué es la excreción? Es la eliminación de las sustancias al exterior en forma de orina. ¿Listo? Pregunta de examen. Entonces la función o las funciones del riñón se basan en el transporte a través del epitelio tubular. Estos conceptos ya los vimos en la segunda clase, en el segundo capítulo. Donde existen fenómenos de reabsorción, y aquí juega un papel muy importante la concentración de una sustancia a través de lo que es la difusión, eso ya ustedes saben. Juega un papel importante el movimiento osmótico, juega un papel muy importante el movimiento cinético molecular, juega un papel muy importante el transporte activo, el transporte pasivo, etc. El agua tiende a moverse a través del epitelio por diferencia de osmolaridad, de donde hay mayor concentración de una sustancia o donde hay menor concentración de una sustancia hacia donde hay mayor concentración. Eso tiene que ver con un movimiento de tipo osmótico. Y las sustancias o los solutos tienden a moverse a través de los epitelios por diferencias de concentración, ¿sí? De donde hay más hacia donde hay menos. Eso también ustedes lo conocen, es un proceso llamado difusión, y como les decía, tiene que ver la energía cinética molecular, juega un papel muy importante. Entonces, vamos a ver la filtración glomerular. El filtrado glomerular es el primer paso para la formación de la orina. Esto ya lo vimos, la filtración es la salida de líquido desde los capilares glomerulares a la cápsula. El glomérulo renal filtra 125 mililitros de líquido por minuto. A esto se le denomina filtrado glomerular. De esos 125 mililitros minuto, el 99% se reabsorbe. ¿Sí? Se reabsorbe. Solamente se elimina un 1% como orina. Todo esto se produce a nivel capilar glomerular, debido a que la pared de los capilares glomerulares es muy permeable, tanto a líquidos como a algunos electrolitos, etc. Pero lo que no pasa en condiciones normales son las proteínas. La pared glomerular filtra las sustancias según su tamaño y según su carga eléctrica, tal cual vimos en el capítulo número 2. Y aquí existe algo fundamental que se llama
presión de filtración? Es la suma de la fuerza hidrostática y coloidosmótica que actúa a través de los capilares. Entonces, para la salida o para la filtración, la presión arterial ejerce una fuerza hidrostática. Repito este concepto. La presión arterial, eso que ustedes han aprendido a medir, a tomar, ejerce una fuerza hidrostática. Y las proteínas ejercen una fuerza coloidosmótica. La fuerza hidrostática tiende a filtrar, a sacar el líquido. Y la presión coloidosmótica evita que salga el líquido de la sangre. Entonces, la presión hidrostática favorece la filtración y la presión oncótica hace todo lo contrario, evita. Por lo tanto, la presión hidrostática de salida a nivel capilar renal es de 60 milímetros de mercurio a favor de la salida, a favor de la filtración. Y la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, porque aquí también hay una presión que impide en todo caso, es de 18. La presión oncótica, ¿qué quiere decir eso? Que la albúmina en este caso ejerce una fuerza osmótica para atraer líquido de acá hacia la sangre. Ejerce una presión de 32 milímetros de mercurio. 32 más 18 son 50. Por lo tanto, hay 10 milímetros de mercurio a favor de la filtración. Por eso es que la sangre se filtra. La filtración glomerular consiste en el paso del líquido y los productos de desecho del capilar, o sea, de la sangre, a la cápsula de Bowman. Eso lo hemos repetido varias veces y creo que está más que claro. De ahí, de los capilares hacia la cápsula de Bowman. Y empieza a circular por el conducto renal, por los túbulos renales, perdón. Ahora, en condiciones normales, los cambios de presión en la cápsula de Bowman no controlan la tasa de filtración glomerular. Sin embargo, cuando hay una piedrita, una obstrucción, las famosas piedritas en los riñones, que tapa, entonces ahí sí, como está tapado, empieza a ejercer una presión sobre la cápsula de Bowman que impide la filtración glomerular. Eso es muy fácil de entender. Por lo tanto, las personas que tienen piedritas en los riñones pueden lastimar en algunos casos de manera definitiva a las nefronas y ocasionar serios problemas. Claro que para que esto suceda, el daño o la obstrucción tiene que ser por algún tiempo, no es un día, 2 días, 3 días. Bien, ¿cómo es que el riñón regula la filtración glomerular para ejercer un control de la eliminación de líquidos, de la eliminación y la reabsorción de sustancias, etcétera, etcétera? Hay un mecanismo extrínseco, o sea, fuera del riñón, y hay un mecanismo intrínseco que depende del riñón. El mecanismo extrínseco tiene que ver obviamente con el sistema nervioso central mediante el sistema nervioso autónomo. Y aquí el simpático produce una vasoconstricción, o sea, disminución del diámetro de los vasos sanguíneos, y al disminuir el diámetro de los vasos sanguíneos, si es de la arteriola aferente la que lleva sangre, entonces disminuye la llegada de sangre, por lo tanto disminuye la filtración. Pero si es la arteria aferente, perdón, aquí dice aferente, entonces, si la que se produce la vasoconstricción es la aferente, es decir, la que sale, eso aumentaría la tasa de filtración. Si la arteria que llega
a la nefrona es la que se hace más pequeña, se produce una vasoconstricción, entonces le estaría llegando menos sangre al riñón y eso quiere decir menos filtración. Entonces, el simpático, dependiendo a cuál arteria la puede hacer más pequeña o más grande, se va a producir una mayor o menor filtración. ¿Listo? Eso lo vamos a ver en unos esquemas para que lo entiendan mejor. Y aquí se puede entender muy bien. Aquí tenemos nuestra manguerita, nuestro bomberito que está orinando, ¿no? Y aquí se produciría la filtración, ¿no? Aquí se produciría, aquí está el glomérulo, estamos haciendo una comparación. La acción simpática produce vasoconstricción, perdón. Creo que me fui más adelante. Bien, entonces, esta es la arteria eferente, la que llega, ¿sí? Y esta es la arteria aferente, la que sale. Si es la que llega con sangre y se produce una disminución del flujo de sangre, por lógica, aquí se va a filtrar menos. Si llega menos sangre, se filtra menos. Pero si la que se va a producir vasoconstricción es la que sale, la aferente, al haber un flujo menor por aquí, esto obliga a que la sangre se filtre más. ¿Sí? Si aquí esto está más angosto, retiene, aumenta la fuerza de filtrado glomerular. Esa es una forma donde el simpático puede controlar disminuyendo la filtración o aumentando la filtración. La regulación intrínseca, es decir, que viene del propio riñón, depende de estas células llamadas yuxtaglomerulares. Cuando se detecta en estas células un flujo lento de sangre, se produce renina. Esta hormona, y esto es pregunta de examen, transforma el angiotensinógeno en angiotensina, y la angiotensina, pregunta de examen, es un potente vasoconstrictor de la arteria eferente. Esto hace que se eleve la presión del filtrado glomerular, aumentando la filtración glomerular. Entonces, la aferente está llegando, ¿sí? La eferente está saliendo. ¿Qué pasa si aquí produzco una vasoconstricción? Aquí lo van a entender mucho mejor. Si disminuyo el calibre de la arteria a este nivel, genera un aumento de presión a este nivel, aumentando la filtración. ¿Se entiende? Si la vasoconstricción es de este lado, antes de llegar a la filtración, llegará menos sangre, por lo tanto se produce un efecto totalmente contrario, disminuirá la filtración. Si han entendido esta partecita, con el esquema, prácticamente es muy fácil de entender cómo el riñón aumenta la filtración cuando así lo necesita y cómo disminuye la filtración cuando así lo requiere. Con este esquemita se entiende perfectamente. Esto es exactamente lo mismo, no quiero confundirlos más, quiero que se queden con la imagen anterior que es más didáctica. Aquí lo mismo, ¿sí? Fíjense, si la vasoconstricción se produce antes de la filtración, el chorro de orina, el chorro de la manguera del bombero disminuye, o sea, disminuye la orina, disminuye la filtración. Si esta vasoconstricción se produce a este lado, ya lo hemos explicado, esto más bien aumenta el volumen de filtración y aumentará la orina. ¿Sí? Muy fácil de entender con esos esquemas. Mecanismos de regulación del flujo sanguíneo renal.
Hay un mecanismo miogénico, hay un mecanismo que depende del sistema nervioso, simpático, que es vasoconstrictor, lo acabamos de ver. El parasimpático teóricamente es un vasodilatador, pero su efecto diurético es muy poco importante. Y es mucho más importante el efecto dopaminérgico, la dopamina, los receptores dopaminérgicos que producen vasodilatación. Es decir, ustedes saben que el simpático y el parasimpático son antagonistas. En este caso, si el simpático produce vasoconstricción, el parasimpático produce vasodilatación. Pero a nivel renal, este efecto es poco importante. Y este efecto es suplido o es reemplazado por la dopamina o el efecto dopaminérgico, que se convierte en un importante vasodilatador, ¿sí? Y también hay mecanismos humorales, sistémicos y locales, donde intervienen la adrenalina, algunas otras hormonas que tienen efectos vasoconstrictor, vasodilatador, y efectos locales como el óxido nítrico, prostaglandinas, quininas, etcétera, que también tienen los mismos efectos. Por lo tanto, la orina, la producción de orina, tiene 3 mecanismos de regulación: miogénico, nervioso y hormonal. La activación del sistema nervioso simpático reduce la tasa de filtración glomerular. Por lo tanto, en términos generales, vamos a decir que el simpático disminuye la producción de orina. Pregunta de examen. Por ejemplo, cuando una persona está haciendo actividad física, en el ejercicio, el corazón, el simpático en el corazón produce un aumento de la frecuencia cardíaca. Esto porque la persona necesita mayor flujo de sangre. ¿A dónde? A los músculos. Hay un aumento de la fuerza de contracción del corazón, hay un aumento de la contracción de la frecuencia cardíaca, todo eso para darle más sangre a los músculos. Pero ese mismo efecto simpático sobre el corazón para favorecer a los músculos, ese mismo efecto simpático produce disminución de la filtración renal. Y aquí hay una respuesta lógica del por qué sucede eso. Una persona que está haciendo ejercicio está perdiendo líquido con la sudoración. Si encima los riñones empiezan a trabajar y empiezan a perder líquido también por la orina, entonces habría una doble pérdida de líquido. Ahí lo lógico es que el riñón ahorre líquido. Y en realidad eso es lo que sucede con el efecto simpático. El efecto simpático en el riñón disminuye la producción de orina para ahorrar líquido. Por eso es que una persona que está haciendo deporte o que practica un deporte, lo que menos tiene durante la actividad física y algunas horas o minutos después es ganas de orinar, porque sus riñones se han dedicado a ahorrar líquido. Es muy diferente si ese deportista, mientras está haciendo actividad física, se hidrata adecuadamente. Obviamente que los riñones no van a tener esa necesidad de ahorro, y eso sería lo ideal. Todo deportista debe hidratarse paralelamente. En cambio, este mecanismo que acabo de describir tiene su principal función, como dice aquí, por ejemplo, en una reacción de defensa, en la isquemia cerebral, o sobre todo, y aquí lo vamos a entender mejor, en una hemorragia grave. Una persona que tiene una deshidratación o una hemorragia grave, que ha perdido líquido, el primer mecanismo que se produce es el efecto simpático sobre el corazón para compensar esa hemorragia, esa pérdida de líquido, y sobre los riñones para ahorrar líquido, porque lo que más necesita esa persona para salvar su vida es de líquido, es de volumen. Por lo tanto,
los riñones se pueden llegar hasta bloquear totalmente para ahorrar líquido. Y esto es un mecanismo de defensa, de homeostasis. Por lo tanto, pregunta de examen, el sistema nervioso simpático desvía el flujo sanguíneo desde el riñón a otros órganos durante el ejercicio o el estrés emocional. Cuando uno está así, como están ustedes ahorita en su cama, echaditos, calientitos, la actividad simpática en el riñón es de 0. Y cuando hace frío, eso al final les puedo explicar por qué es que uno orina más. La actividad simpática es de 0 porque los riñones están trabajando a su plenitud. Pero cuando hacemos ejercicio donde la simpática está actuando en el corazón, también está actuando en los riñones, la actividad simpática en el riñón es elevada y la producción, el flujo de sangre y la producción de orina disminuye muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una actividad simpática aquí, en la llegada de sangre, aquí, en la llegada de sangre a los glomérulos. ¿Para qué? Para disminuir, primero, la filtración y segundo, la producción de orina. Esto de acá, olvídense de momento, no quiero complicarles más. Ahí está. Ahora, la angiotensina, en una situación totalmente diferente, cuando hay una hemorragia, cuando más bien se necesita un mayor flujo de sangre, la angiotensina, el flujo renal, mayor filtración renal, la angiotensina actúa a este otro nivel, ¿sí? La angiotensina actúa a este otro nivel. Chicos, un ratito voy a contestar una llamadita. Bien, entonces, si quiero, y aquí voy a aprovechar esta diapositiva, si quiero aumentar, si quiero disminuir el flujo de sangre a los riñones, tengo un efecto simpático. Si quiero aumentar la tasa de filtración para aumentar la producción de orina, necesito de la angiotensina 2. Esto que se llama aparato yuctaglomerular es un componente clave en la autorregulación renal. Tiene dos partes. Las células o aparato yuctaglomerular son un grupo de células que funcionan como una glándula de secreción endocrina, o sea, producen hormona, ¿no? Esto en el riñón. Por eso es que el riñón cumple una función mixta. Recuerden que también produce la hormona, la eritropoyetina, etc. Entonces, es aquí precisamente estas células yuxtaglomerulares que están en los túbulos renales, que detectan la presión arterial cuando ésta cae, cuando ésta disminuye, a través de la liberación de cloruro de sodio. Esta disminución de la concentración de cloruro de sodio en estas células, en la mácula densa, tiene dos efectos. No quiero que se compliquen mucho, pero el efecto final es la formación de angiotensina, ¿sí? La formación de renina, y la renina va a actuar en la activación de la angiotensina. Entonces, las células yuctaglomerulares, cuando baja la presión arterial, van a formar renina. Eso es lo que quiero que quede claro en ustedes, y eso es lo que les voy a preguntar en el examen. Y la renina
favorece, como ya lo dijimos antes, a la formación de angiotensina. Y la angiotensina, como acabamos de ver hace 2 diapositivas atrás, es un potente vasoconstrictor. Entonces, ahí está, hay un aumento de la presión arterial, aumenta el filtrado glomerular, ahí está, necesito disminuir o cambiar esto, se produce una constricción en la arteria que llega en la eferente, en la aferente, perdón, en la que llega, y eso va a disminuir la filtración. ¿Listo? Bien, creo que vamos a quedar aquí. Les voy a dar lugar a que vayan a estudiar. Mañana, jóvenes, el examen es a las 12 del mediodía. Ustedes tienen que estar antes de esa hora, ¿sí? Las chicas, las auxiliares les van a acomodar y tienen que estar listos y preparados para el examen. Totalmente prohibido portar celulares. A la persona que yo vea portando un celular durante el examen, le voy a anular su examen. Va a quedar anulado y se pueden ir a quejar a donde les dé la gana, al rector, al presidente, al papa, a la FIFA, donde les dé la gana. Lo voy a sentir muchísimo, ¿sí? Está prohibidísimo que entren celulares al examen. Segundo, donde se les acomode, se tienen que sentar, nada de estar cambiando de asiento. Y tienen que llevar su carnet de identidad o su carnet universitario y su lapicero y nada más. Es lo único que tienen que tener en la mano. Absolutamente nada más. Un lapicero que pinte, asegúrense que pinte, y su identificación, que puede ser el carnet que le dan en la universidad o su carnet de identidad. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor.